Muy bien, chicos, la clase del día de hoy es respecto a los polígonos regulares. Ahora, en este caso, ¿qué es un polígono regular? Es un polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Tenemos elementos de un polígono, tales como el centro, los vértices, los lados, el apotema. ¿Qué es el apotema? Es la línea, en este caso, que une el centro del polígono regular con el punto medio de uno de los lados. Y esta, a su vez, va a ser perpendicular a los lados. Ahora, tenemos el circunradio. ¿Qué es el circunradio? En ese caso es el radio de la circunferencia que rodea al polígono. ¿De acuerdo? Ahora, triángulos elementales tales como el triángulo FOE, que viene a ser la unión desde el centro, en este caso del polígono, con uno de los vértices. Entonces, si uno o dos vértices continuos, dos vértices continuos, entonces lo que voy a hacer, voy a formar un ángulo. Este ángulo va a ser el ángulo central. ¿De acuerdo? Y así va a ser el ángulo central para cada uno, ¿no? Ángulos interiores ya los conocemos, ángulos exteriores también. Tenemos el lado del polígono. El lado del polígono, ya saben que los lados son iguales, los ángulos interiores también son iguales. Y la notación es polígono A, B, C, D, E, F. Ahora, tenemos polígonos regulares tales como el triángulo equilátero, ¿sí? Que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales. El cuadrado tiene cuatro lados iguales, cuatro ángulos iguales. Este pentágono en características tiene como principal que los lados son iguales y que los ángulos son iguales. Muy bien. Propiedades. Vamos a encontrar las siguientes propiedades, chicos. Primera propiedad, suma de la medida de los ángulos internos. ¿De acuerdo? La suma va a ser 180 grados por n menos 2. Esto lo vimos la semana pasada. Acá también lo volvemos a ver aplicado. Pero la diferencia está en que de esta fórmula, para un polígono regular, vamos a deducir otra fórmula más, que es en este caso, ¿cuánto vale el ángulo interior de un polígono regular cualquiera? Entonces va a depender del número de lados. Va a ser la misma fórmula, suma de ángulos internos, que 180 por n menos 2, pero lo vamos a dividir entre n. Y al dividirlo entre n vamos a encontrar el valor del ángulo, en este caso, interior, de cualquiera de los ángulos interiores. ¿De acuerdo? Como son iguales, todos van a medir lo mismo en este caso. No hay problema. N, recordemos que es el número de lados de un polígono, ¿sí? Segunda fórmula, o bueno, tercera fórmula en este caso, suma la medida de los ángulos exteriores. Dijimos bien claro que la suma es 360 grados, siempre, para cualquier polígono. Pero para saber la medida del ángulo exterior, va a ser simplemente dividir 360 grados entre el número de lados. Y eso me va a dar la medida del ángulo exterior. De cualquiera de los ángulos exteriores va a ser la misma medida. En un polígono regular, obviamente. Y por último tenemos en este caso, la suma de la medida de los ángulos centrales. Si nos damos cuenta, los ángulos centrales, que parten en este caso del centro hacia cada uno de los vértices, miren, unidos van a formar una circunferencia chiquita, o en este caso un ángulo de una vuelta, que mide ¿cuánto? 360 grados. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale cada pedacito en el cual se va a dividir el ángulo central, en este caso, cada uno de los ángulos centrales, simplemente voy a dividir 360 grados entre el número de lados. Y esto me va a dar la medida del ángulo central, chicos. Muy bien. Muy bien. Primer problema me dice lo siguiente, chicos, la práctica dirigida. Determina el valor de beta si O es el centro del polígono regular mostrado. Muy bien. En este caso, ¿ante qué polígono nos estamos encontrando? Ante un polígono de 5 lados. N es igual a 5. Entonces, como es un polígono regular, el problema me lo dice, este beta es un ángulo central. Entonces, la fórmula de la medida del ángulo central es igual a 360 grados entre n, que es el número de lados. Ahora, n lo estamos viendo. N vale ¿cuánto? N vale 5, ¿sí o no? Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 360 grados entre 5, dándome como resultado que el ángulo central, en este caso, va a medir ¿cuánto? 72 grados. Es decir, beta es igual a 72 grados. Y ya está, chicos. Nada más. Así de simple y sencillo. Siguiente ejercicio me dicen, calcula la longitud de AB. AB es uno de los lados de este polígono, ¿sí? Si se muestra un polígono regular cuya longitud de su perímetro es 40 unidades. Ajá. El perímetro vale 40 unidades. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa era el perímetro, chicos? ¿Qué es el perímetro? Ahí está, la pregunta es ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados, ¿de acuerdo?
Ahora la pregunta es, ¿cuántos lados tiene? Contamos, ¿sí o no? Acá hay, vamos a contar acá. Acá hay 1, acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tiene 8 lados. Este polígono tiene 8 lados. Ahora, como es regular, sus 8 lados son iguales. Todos tienen la misma medida. Tengan en cuenta ese detalle. Cuando ese datito de que el polígono es regular nos sirve justamente para saber que los 8 lados, en este caso que hemos contado, son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, me dicen calcular la longitud de AB. Vamos a ponerle X, ¿de acuerdo? De tal manera que todos van a medir X, ¿sí o no? X más X más X. ¿Cuántas veces? 8 veces. Entonces yo puedo decir que si yo sumo X más X más X 8 veces, me va a dar 8X. Pero eso por dato es igual a ¿cuánto? A 40. Ese 8 que están multiplicando pasa a dividir, dándome como resultado que X sería igual a 5 unidades. Es decir, en este caso, el lado AB mide ¿cuánto? 5 unidades, así como todos los lados del octógono en este caso. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, determina la medida de uno de los ángulos internos del polígono regular mostrado. Me piden la medida de uno de los ángulos internos. Recordemos que todos los ángulos internos, en este caso, el ángulo que está en el vértice C, D, E, F, A y B, todos miden igual. ¿De acuerdo? Así que si yo le pongo, por ejemplo, acá alfa, todo va a medir alfa. Yo le voy a poner a minúscula mejor acá, para no, A, por acá, A, por acá, A. Todos miden lo mismo, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta ese detalle. Ahora, para saber la medida de un ángulo interior, la fórmula está dada como 180 por n menos 2 y esto dividido entre n, ¿de acuerdo? Todo esto dividido entre n. Pero n, ¿cuánto vale? Contamos el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, ¿sí? Es un hexágono. Entonces la fórmula sería 180 grados, perdón, por 6 menos 2 y esto dividido entre 6. ¿De acuerdo? Ahora, 180 lo puedo dividir entre 6. Sexta y sexta. Sexta de 180 es 30. Sexta de 6 es 1. Y por acá 6 menos 2 me da 4, ¿sí o no? 30 grados por 4. Y 30 por 4, ¿eso cuánto es? Eso me da 120 grados. Por lo tanto, uno de los ángulos interiores, cualquiera, vale 120 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, calcula X si ABCD es un polígono regular. Si es un polígono regular, es un polígono, en este caso, de 4 lados, que entendemos de manera directa que son cuadrados, ¿sí o no? Entonces, tranquilamente, yo ya sé, o bueno, en este caso, imaginemos que no sé qué es un cuadrado, no sé cuánto miden sus ángulos, no lo sé. Obviamente en el ejercicio tú puedes sobreentender que acá es 90, ¿sí? No hay problema. Pero imaginemos que yo no sé la fórmula, no sé qué es un cuadrado, nada. Solamente me han enseñado la teoría de esto, que está acá. Nada más, esto de acá. Entonces tengo acá lo que me están viendo es la medida de este ángulo exterior, ¿sí o no? Entonces tengo que determinar que el número de lados es 4, primeramente, ¿sí? Y la medida del ángulo exterior por fórmula es igual a 360 grados entre n. Muy bien. Entonces, si ya tengo n que vale 4, ¿cuánto vale el ángulo exterior? Simplemente divido 360 grados entre 4 y eso me da ¿cuánto? Me da 90 grados. Muy bien. 360 grados entre 4 es 90 grados. Entonces, este ángulo que está acá, este ángulo que tú ves aquí, vale 90 grados, ¿de acuerdo? Este ángulo vale 90 grados. Entonces voy a igualarlo nada más. 2x más 10 es igual a 90 grados. Tendría entonces que 2x va a ser igual a 90 grados menos 10 grados, dándome como resultado 2x igual a 80 grados. Ese 2 pasa a dividir, tendría ¿qué cosa? Que x va a ser igual a 80 grados entre 2, siendo esto igual a 40 grados. Muy bien. Calcula el perímetro de la región sombreada si los polígonos ABCD y AED son regulares. A ver, me piden el perímetro de la región sombreada, ojo, no de todo el cuadrado. Así que tenemos que tener en cuenta cuánto mide cada lado de la región sombreada. Entonces, este lado también se considera, también este de acá, también este de acá
y también este de acá. Esos son los lados de la región sombreada. Ahora, como es un polígono regular ambos, este es un triángulo equilátero y este es un cuadrado, entonces este también mide 7, ¿de acuerdo? Este de acá también mide 7, este de acá también mide 7, acá arriba también es 7, y acá a la izquierda también vale 7. Muy bien, entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? Tiene 5 lados iguales, si te das cuenta. Entonces vamos a sumar 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Porque me están pidiendo el perímetro, ¿de acuerdo? Y esto va a ser simplemente igual a 35 unidades. Simplemente por simple introspección. Chicos. Muy bien. Muy bien. Último ejercicio me dicen calcular X si ABCD es un polígono regular. Muy bien. Para poder hallar este X, ¿sí? Como información en este caso, vamos a hacer uso de lo que viene a ser los triángulos isósceles. ¿Por qué? Primero vamos a estirar este lado de acá, este lado ED. Lo vamos a estirar por acá, lo vamos a prolongar. Al prolongar lo que estamos haciendo es formar el ángulo externo en el vértice D. Este es el ángulo externo en el vértice D. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, los lados de este triángulo CDE, estos lados son iguales, ¿sí o no? ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo que tiene dos lados iguales? El triángulo isósceles. Entonces, yo me doy cuenta que si este ángulo vale X, el que está al frente al ángulo que es igual, al lado que es igual, perdón, este ángulo también va a valer X, ¿de acuerdo? Acuérdense que los ángulos iguales se oponen a los lados iguales. ¿Para qué me sirve esto? Para que justamente en el triángulo CDE, estos dos ángulos son ángulos internos, y si yo los sumo, me va a dar el ángulo externo. Es decir, si acá es X, si acá es X, acá es 2X. Muy bien. Entonces ya tengo el ángulo externo que vale 2X. Pero además, por fórmula, también conozco la medida del ángulo externo. Y la medida del ángulo externo era igual a ¿cuánto? A 360 grados entre n. Pero n, ¿cuánto vale, profesor? Contemos el número de lados. El número de lados es igual a 5. Entonces va a ser esto igual a 360 entre 5. 360 entre 5, ¿cuánto me da esto? Me da 72 grados. Es lo que va a medir 2x. Entonces voy a igualar 72 grados igual a 2x. Va a ser esto 72 grados entre 2 igual a x. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? 36 grados. Y listo, chicos. Eso es todo.